función de transferencia está ingresada de manera correcta. Y bueno, vemos que sí, ¿verdad? Está ingresada de la misma manera como nos pidieron. Y ahora vamos a llamar a ese futuro. ¿Qué nos piden en este ejercicio? Nos dicen que deseamos diseñar un controlador para la siguiente planta, de manera que la respuesta escalón, es decir, la respuesta antes de entrar en escalón, tenga dominancia de primer orden. El orden estacionario igual a 0 y tiempo de estabilización de un segundo. Y hay que considerar retroalimentación negativa unitaria. Entonces, ¿qué harían ustedes para conseguir que el estado estacionario sea igual a 0? Exactamente, añadir un integrador. Ya, antes de eso, vamos aquí a eliminar esto de gama de Bode, que no vamos a necesitar por el momento. ¿Cómo accedió a esas gráficas? Mediante el ejercicio tuyo. Con este comando. Sí. Acuérdense que este comando tiene como máximo 4 argumentos, tiene G, C, H, F, pero inicialmente, como no sabemos qué controlador deseamos y tampoco qué filtro deseamos, inicialmente son igual a 1 y la retroalimentación negativa, que es H, también es 1. Entonces, si uno demanda solo el argumento de la planta, MATLAB entiende que C, H y F son 1, entonces no es necesario especificar todos los argumentos. Bien. Vamos a rastrear esta imagen por acá, la vamos a rastrear. Entonces aquí tenemos a nuestra respuesta, y también tenemos el igual geométrico la raíz de toda la planta inicial. ¿Cuál es el error de la respuesta? El error en el estado estacionario. Como 45. Ajá, más o menos como 45, ¿verdad? Acuérdense que como uno calculaba de manera experimental el error en el estado estacionario. Es la salida menos la referencia menos la salida. Era la variación de la referencia menos la variación de la salida. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, no, esto no se está bien. Entonces, en este caso, nuestra variación de aquí, ¿cuánto es? Esta es la salida, es decir, es Y. Sale directamente de Y, porque es 0. Exactamente. Entonces, aquí más o menos 0.445, ¿verdad? O algo así, vamos a ver cuánto es. La variación de Y es 0.55. Ya, 0.556, ¿verdad? Y 0.556 menos el valor inicial, pues como el valor inicial de 0 sigue siendo 0.556. Ya, y como sabemos que tenemos una entrada o una señal de referencia, que es un escalón unitario, eso es 1 menos 0, por lo tanto aquí tenemos 1, y 1 menos 0 ya sabemos que es más o menos 0.45. ¿No? Entonces, por eso es el error en estado estacionario. ¿Cómo podemos hacer que el error en estado estacionario sea igual a 0? Fíjense que nuestra planta en esta ocasión, ¿de qué tipo es? El segundo orden, pero ¿de qué tipo es? ¿Cómo? No sé qué tipo es la respuesta. Tipo 1, tipo 2. Exacto, ¿qué tipo es? Tipo 0. Tipo 0, ¿verdad? No existe ningún polinomio de origen. Exactamente, tipo 0 porque no tiene ningún polinomio de origen. Y de acuerdo a nuestra tabla, si tenemos tipo 0 en cada escalón, nuestro error no va a ser 0. Por lo tanto, hay que hacer que esta función de aquí se haga de tipo 1 para que el error sea 0. Entonces, para eso existe nuestro integrador y lo podemos añadir. Si le damos doble clic a esa, no sé si alcanzaron a ver, si le doy doble clic aquí a C, abro este editor de compensador
Y aquí puedo añadir el integrador. Le doy clic derecho al recuadro de dinámica. Y aquí añado mi integrador. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, fíjense cómo ha cambiado la respuesta. Ahora, el valor final de esa respuesta ya no es 0.556, sino que el valor final es de 1. Entonces, ahora sí, 1 menos 1 sería un error en estado estacionario igual a 0. ¿Ya todos están felices? Ya. Entonces, ya prácticamente cumplimos con uno de esos requerimientos. Ahora vamos a cumplir con el otro. Si se dan cuenta, ahora también nos piden tiempo de estabilización de 1 segundo. Una pregunta aquí muy importante es: ¿cuál es el sonido porcentual que nos están pidiendo? ¿Seguro? De cero. ¿Por qué? Porque es de primer orden. Exactamente. ¿No? Fíjense que creamos una dominancia de primer orden, por lo tanto es 0. Eso de que tenga dominancia de primer orden quiere decir que el polo dominante solo sea 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a comenzar primero con el tiempo de estabilización. Nos decían que necesitan un tiempo de estabilización de 1 segundo. Entonces, le damos clic derecho al aritmético de raíces, le ponemos requerimientos de diseño nuevos y en el tiempo de estabilización nos piden 1 segundo. Entonces, eso mismo es lo que vamos a estar realizando. ¿Estamos ok? Y fíjense, aquí hay algo muy importante que hay que destacar, y es que aquí me marca de línea negra, si se suele. Pero, si se dan cuenta, yo podría matarme moviendo estos polos de lazo cerrado. Pero yo nunca voy a llegar a este requerimiento, a esta línea negra. Si se dan cuenta, si yo me pongo a mover esto, jamás voy a tener aquí un polo. Vamos a hacer eso, para que ustedes vean. Yo puedo aquí mover estos polos. ¿Ya? Y jamás voy a poder llegar a esa parte. Jamás. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer entonces? Si no tengo polos ahí. Si no puedo poner esos polos en esa línea negra. Tengo que ponerle un compensador. ¿Cómo? Ahí en el juego. Agregar un 0. Agregar un 0, ¿sí, no? Tengo que agregar un 0 y quizás, si agrego un 0, puedo llegar a tener un lugar geométrico por ahí. Entonces, de su conocimiento básico de bosquejo de lugar geométrico de raíces, ¿dónde ubicaríamos 0? ¿Cómo? Ahí en el juego. Sería justo debajo, justo en la línea, en la parte real, pero que choque con la línea ¿Ya? que salió. O sea, tú pondrías el polo aquí. Sí. ¿Ya? Pero si pongo esa línea, si pongo este polo aquí, ya, quizás tendría lugar geométrico entre estos polos de aquí, pero mi polo dominante estaría por acá. ¿Qué podríamos hacer en vez de eso? Quizás, ¿qué pasaría si yo pongo un polo aquí, por ejemplo? Por aquí. Si pongo un polo aquí, justamente en como -1, me parece, o -2. Sí, -2. ¿Qué pasaría ahí? Ahí no se formó Pues si pongo por ejemplo un polo aquí, existiría lugar geométrico entre este polo y entre este polo, ¿no? Se cancelaría uno de estos polos aquí. ¿Ya? Y existiría lugar geométrico entre estos dos polos. Entonces, vamos haciendo eso. En realidad, como les digo, aquí cuando uno diseña el Tool, tiene algo de prueba de error, pero igual tiene que estar complementado con su conocimiento. Entonces, aquí vamos a agregar el polo, perdón, un cero, para eliminar a ese polo.
Si se dan cuenta, ahora ya tengo el lugar geométrico de las raíces que pasan por esta zona de aquí. Pero igual como iba a pasar como con lo que me recomendaba ¿cómo te llamas? Jefferson. Y se dan cuenta, si yo muevo estos polos, si me pongo a mover los polos, fíjense que ya yo ya conseguí que uno de los polos esté en la línea negra. Pero si yo activo las características del sistema, el tiempo de estabilización, voy a ver que mi tiempo de estabilización es de 2.23 segundos, está muy lejano de ser un segundo. ¿Por qué es eso? ¿Por qué ocurre eso? Si ya tengo un polo en la línea negra. Porque todavía está como en la dominancia de otro. Exactamente. Acuérdense que un polo, tengo todavía dos polos. Bueno, inicialmente tenía tres polos, ¿no? El polo que cancelé con el 0 y me sobran todavía dos polos. Tengo este polo de aquí y este polo que está por acá. Entonces, ¿cuándo un polo es más dominante que otro? Cuando está 5 veces más alejado, o sea, cuando está más cerca del 0. Ya, pero si por ejemplo te pongo dos polos, ¿no? Uno está en menos 2 y otro está en menos 3. ¿Cuál es más? El de menos 2. Exactamente, ¿no? Un polo es más dominante cuando está más cerca del plano derecho. Entonces, en este caso vemos que, en primer lugar, este polo de aquí no está alejado 5 veces, por lo tanto no es dominante, ¿verdad? Entonces, en realidad, deberíamos conseguir que este polo de acá sea el que esté en esa línea negra. ¿Y cómo podríamos conseguir eso? Si se dan cuenta aquí, todo el lugar métrico es este. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Ahí. Si yo sigo desplazando esos polos, yo voy a ver que estos polos, bueno, siempre como máximo voy a tener a ese polo en esa línea negra. Si sigo desplazándolos, se me van a ir infinito los dos, ¿no? Es decir, el polo dominante jamás va a estar en esa línea negra. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo? Otro polo. Otro cero para agregar otro cero, si nos piden lo agregues. ¿Dónde se origina este polo? Gracias a nada. ¿Dónde se origina? Tendríamos que agregar un 0 cerca de ese polo. ¿Ya? ¿Pero dónde se origina ese polo? En la ecuación característica. Ya, acuérdense que los polos de gases cerrados se originan en los polos de gas abierto, ¿verdad? Entonces, yo para eliminar el efecto de este polo, podría eliminar este polo de gas abierto, ¿verdad? Y con eso se me eliminaría este polo de aquí. Vamos a ver. Entonces, ese otro polo de gas abierto está como un menos 6. Entonces, le voy a agregar un 0. Y ese 0 va a estar en menos 6. Y fíjense también que como eliminé ese 0, ya solo tengo un polo, ¿verdad? Y ese polo se va al infinito, ¿no? Se va al infinito porque no tengo otro polo con el cual se intersecta. Entonces, ahora sí, si se dan cuenta, únicamente tengo este polo que es móvil, que puedo moverlo por toda esa línea real. El lugar geométrico. ¿Por qué definió que era menos 6? Porque el otro polo, el polo que tiene gases cerrado, acuérdate que los polos de gases cerrado se originan en un polo de gas abierto. Entonces, ese polo de gas cerrado se originaba en menos 6. Entonces, aquí, si me pongo a mover este polo de acá, este de aquí, si se dan cuenta, no es el único polo móvil que tengo. Si trato de mover este polo de acá, este polo de aquí, si se dan cuenta, no se mueve. Si trato de mover este polo de acá, tampoco. ¿Okay? Entonces, aquí en esta versión 2016 yo sí tengo un problema, y es que cuando trato de mover este polo de aquí hasta acá, se me queda estancado aquí en este polo.
Entonces, yo lo que estoy haciendo para poder llegar hacia el otro lado es cambiarle aquí la ganancia directamente. Aquí le pongo, para poder pasar al otro lado, en esta ganancia le pongo por aquí, tengo algo. Ya, ahí fueron. Al cuando le cambié la ganancia y ya que se me pasó al otro lado, y ya puedo verlo entre estos otros dos polos. Entonces yo quiero que este único polo que me sobra esté sobre esta línea negra. Obviamente aquí ya tengo ese único polo que va a ser el dominante, ¿no? Porque ya los otros dos polos se han cancelado con los ceros. Y si se dan cuenta, ahí yo ya conseguí mi tiempo de estabilización en un segundo. Y como tengo ese único polo disponible, también consigo que la dominancia sea de primer orden. Si se dan cuenta, ahí también el sobrenombre porcentual es 0. ¿Cuánto yo tengo un sobrenombre porcentual de 0? Cuando es de orden. Cuando todos los polos son reales. Ahí es cuando consigo un sobrenombre porcentual de 0. ¿Por qué los otros polos no se pueden mover y ese sí? Porque estos polos de acá, yo los cancelé con sus ceros. Entonces, si se dan cuenta, creo que uno de esos polos se eliminaba como menos 2 y yo le puse un 0 en menos 2. Entonces ahí se canceló. Ya. Quizás uno se imaginaría que esos polos no deberían aparecer ahí, y en realidad no deberían aparecer ahí, pero MATLAB igual lo muestra. Pero en realidad aquí hay un polo y también hay un 0. Por eso si se dan cuenta, si se pueden fijarse bien, aquí está un cuadrado fucsia, pero más atrásito hay un círculo rojo. Bien. Por eso, porque ahí está el 0 y también está el polo, y ambos están cancelando. Entonces, ¿todos pudieron llegar hasta ahí? ¿Qué es el C? ¿Cómo? ¿Qué es en el C? En el C. Sí, le dio un 0 y aparte que dice 2 ceros. Le agregué 2 ceros. Cambió la También le cambié la ganancia para poder pasar este polo que no conseguía que pase al otro lado. Entonces, ¿por qué? Supongo que es algo de la versión. Porque, por ejemplo, la versión 2020, si lo arrastraba así, sí podía pasar sin ningún problema. Pero en este caso, si lo arrastro, me quedo estancado aquí en este polo. Entonces, por eso le cambié la ganancia para que pase al otro lado. En la práctica muy común que podamos tener esos casos en donde coloquemos un 0 donde está el polo. O sea, por ejemplo, si vamos a hacer un control en la vida real, ya nosotros tenemos que colocar el 0 justamente donde está el polo. O sea, eso sí es posible hacer. Eso es posible, pero tiene una desventaja, y es que cuando tú agregas un polo con un 0 del controlador, se cambia todo el lugar geométrico de raíces. ¿Sí? Entonces, para eso que existen los filtros, porque si tú agregas polos o ceros en los filtros, un cambio en el controlador, no cambia el lugar geométrico de raíces. ¿Sí? Y ya vamos también a ver eso en el próximo ejemplo. Entonces, en este caso, ¿yo qué tipo de controlador tengo? Tengo un controlador PI, PID, PD. Tiene integrador y derivado. PID, Tiene las dos. exactamente. Entonces, aquí hay algo que también es importante, y es que ustedes pueden exportar este controlador. ¿Cómo lo exportan? Pueden darle aquí a Control System, y aquí dice Export, le dan ahí Export, y aquí les aparecen algunos componentes que pueden exportar. En este caso, como yo lo único que he diseñado es el controlador, yo solo le voy a dar aquí le voy a poner aquí un dígito a ese C. Y por ejemplo, si yo quiero que en mi espacio de trabajo me aparezca esa C con otro nombre, también puedo ponérselo. Supongamos que yo quiero que aparezca como C1. Lo puedo hacer, le pongo a exportar,
que acá en el espacio de trabajo debería estar C1. Entonces, asimismo, yo puedo llamar esa variable aquí en el espacio de trabajo, ¿ya? En el ventana de comandos, y ahí me aparece. Entonces aquí, ahora sí, una pregunta que es importante. Si yo les pregunto cuánto vale la constante proporcional, ¿qué me dirían? La constante proporcional de mi controlador PD. 26. Ya, 0.26. Si les pregunto cuánto vale la constante derivativa. Tendría que ser el polinomio. Exactamente. Diría que ya sé que tengo ese polinomio ahí, entonces tengo que resolver, poner aquí s al cuadrado más 8s más 12, ¿verdad? Ya. Y eso ahí está multiplicado por 0.26041. Esto de aquí dividido para eso. Entonces ahora sí, ¿cuál es la constante KP? 12 por 0.26. Seguro eso. No, 8 por 0.8. Exactamente, ¿no? Porque esto multiplicado por esto me da la constante por S, y eso sobre S me deja la constante libre. Y ahí es que 12 por 0.26. Exactamente, porque si yo multiplico esto aquí por esto, me va a quedar ese constante sobre S. Y KD obviamente sería 0.26041 por S al cuadrado sobre S, porque eso me quedaría únicamente por S. ¿Ya? Entonces, en realidad sí existe otra forma de ver esas constantes, y se puede ver esas constantes aplicando un comando que se llama PID. A ese comando PID le pueden mandar como argumento a justamente esa variable C1 y les devuelve cada una de las constantes sin necesidad de hacer todo este cálculo. Sin embargo, tiene una desventaja, y es que MATLAB trunca los decimales de las constantes. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez tomé una lección y se les pedía a sí mismo que realice un controlador para tratar de alcanzar ciertos índices de desempeño, y yo al momento de, un estudiante me dio estas constantes, yo las ingresé en la planta, pero al momento de ingresarlas no cumplía con el requerimiento. Entonces, ese estudiante sí era bastante bueno, pero me sorprendió un poco de que no lo haya podido hacer. Y bueno, ahí me estuvo contando que utilizó este comando, ahí me envió su controlador y todo, y vimos justamente eso, que MATLAB había truncado el resto de los decimales. Entonces, ¿qué ustedes deberían hacer si, por ejemplo, en alguna lección les piden esto? Pueden hacerlo así, ¿no? Pueden primero llamar a su controlador, calculen las constantes tal y como lo dice, como les dije por allá, y luego simplemente para comprobar usan ese PID, ese comando PID. Ya, entonces, eso ahí respecto a ese ejemplo. Todos pudieron llegar, ¿sí? Apenas le sale la ganancia. Pero sí alcanza al 2.0, más o menos el tiempo de realización. Sí, entonces, está bien. Ahora sí, un segundo de tiempo de realización. Y de hecho, características, no importa eso. La eléctrica de controlar. Que parece que no todavía lleva el polo que queda a el de eso quiere decir que los polos deben ser dominantes, y error en estado estacionario igual a 0, tiempo de estabilización 2.4 segundos sobre el nivel porcentual igual a 5. Entonces, si se dan cuenta, esto sí es bastante factible, porque no nos piden sobre el nivel porcentual de 0, sino que nos piden igual a 5, y debido a que vamos a tener dos polos dominantes,
esos dos polos dominantes obviamente van a ser complejos conjugados, por lo tanto no van a estar en energía real, es decir, si vamos a poder tener sobre nivel porcentual. Bien, entonces voy a sacar esto de aquí en su tool para ver un número. Vamos a trabajar con la misma planta, entonces simplemente vamos a correr esto. A iniciar nuevamente. Ya, entonces, le voy a dar aquí a cerrar el agregador. Voy a poner esta imagen por acá. Activo esto. Y, ¿qué debemos hacer primero? De acuerdo a lo que nos dice. ¿Qué podríamos comenzar haciendo? Podríamos tratar de calcular el WN. Ya, pero eso es de manera analítica, ¿verdad? Eso es para hacerlo de manera analítica. Sí, sí. Pero conciso tú, ¿qué haríamos? El error, ¿verdad? Podemos simplemente agregar ese integrador y de esa manera podríamos alcanzar el error en cada funcionario nulo. Entonces le vamos a dar para agregar el integrador. Justamente lo que habíamos hecho en el otro ejercicio, ¿no? Hasta aquí estamos igualitos con el otro ejercicio. ¿Ya? Pero ahora nos piden también, además de tener tiempo de estabilización 2.4, también nos piden sobre el nivel porcentual igual a 5. Entonces, en este caso, vamos a añadir esos requerimientos aquí en nuestro lugar geométrico de raíces. Vamos a darle clic derecho, nuevo requerimiento de diseño. En este caso nos piden 2.4 segundos. Le damos OK. Se nos añade esa línea y también acuérdense que otra condición es que tengamos sobre el nivel porcentual de 5%. Pues ahí estamos. Y si nos damos cuenta, podemos ubicar esos polos. Bueno, ¿dónde deberíamos ubicar los polos, mejor dicho? Con estas condiciones. En intersección. Exactamente, en la intersección de las dos condiciones, que debería ser aquí, ¿verdad? Ahí. Pero podemos hacer eso. No, ¿verdad? No está pasando el lugar geométrico por esas dos intersecciones. ¿Qué harías? Tiene que poner un polo. Un cero. Un cero. Sí, porque ya el único polo que podía usar ya lo usé en el controlador. Entonces, voy a poner aquí un 0. Y en este caso yo no sé dónde va a ir ese 0. No tengo idea, la verdad. Entonces, puedo ubicar ese 0. ¿Dónde está el 0? Se nos puso por aquí, ¿no? Por el menos 1. Entonces, esta es la parte que yo les digo que es algo de prueba y error. Porque voy a comenzar a mover a este 0 hasta ver que el lugar geométrico de las raíces pase por esos puntos. Entonces, voy a agarrar ese 0 y lo voy a comenzar a mover. Si se dan cuenta, ahí sí ya está modificando el lugar geométrico de las raíces y más o menos por ahí pasa el lugar geométrico de las raíces. Entonces, de pronto le doy un poco más. Eso es. Disculpe, yo le puse el preversero, pero no me salió el gráfico ahí, no lo tenía. ¿Qué sirve eso? Sí, Hasta sigue registrando, y si ves ahí. Espera. ¿Puedo hacer? ¿Cómo hacer? Déjame ver si. Perdón, bajé. Solo darle clic. Nada más. ¿Cómo que no sé si le tengo que estar ahí? Sí, no me dice. No. Dale clic derecho. Pon edit. Pon el tiempo de actualización.
Ah, mira. Ya, vamos a hacer eso. Elimina eso. Cierra y elimina todos esos primeros. Elegir. Y ahora vuelve a hacer. Ahí está el punto 4 segundos. Ok. Ahí sí, está mucho mejor. Ahora sí mueve cero para tener un poquito más de orden eléctrico. Cierra eso. Y comienza a rastrear tu cero, hasta que tengas tu orden de raíces y amplía. Arranca cero. Ahí, no tiene ningún negado. Ahí tenemos más. Sí, cierra eso. Y acá andar dándole el cero. Ahí vamos a tener 20. Esto es por acá. Tiempo de estabilización. Entonces vamos a activar esto y esto. Vamos a ayudar a esos polos a hacer intersecciones para ver que se cumple nuestro requerimiento. ¿Dónde puso el polo? ¿Qué? ¿Dónde puso el polo? El cero. Excel. El cero. El cero. Sí. Pero eso usted fue tanteando. ¿Cómo? Fue tanteando. Sí, tanteando. De hecho, fui arrastrando el el cero, hasta ver que el lugar geométrico de raíces pase por esa intersección. Entonces, si nos damos cuenta aquí, en realidad, el sobrenivel porcentual no se cumple, ¿verdad? Es decir, el 0.54% y el tiempo de estabilización tampoco se cumple, tenemos 2.44. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué creen que ocurre eso? ¿Por qué no se cumple la condición? Si ya tenemos esos polos en esa intersección, ¿por qué no alcanzamos los requerimientos? Porque no hacía exacto. O sea, puedo ponerme quizás más belicoso con el lugar geométrico de raíz, vamos a ver. Alguna pregunta. Ya, quizás puedo mover un poquito más el cero. Y más o menos ahí ya debería estar pasando más cerca, ¿no? Pero vemos que igual todavía el requerimiento no se cumple. ¿Por qué? Porque tiene ese otro polo, ¿Qué polo? el que está a la izquierda del cero que puso. ¿Sí aquí? Sí. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que en realidad
¿Cómo? No afecta al. Exactamente, no está permitiendo que sea dominante, ¿verdad? ¿Y qué más es que está afectando? Si se dan cuenta, ya este polo, como lo dijeron ellos dos, no está lo suficientemente alejado, ¿verdad? De tal manera que no se puede considerar a estos otros polos dominantes. ¿Ya? Pero además de eso, ¿qué también me está afectando? ¿Qué me podría estar afectando también? El otro polo que está ahí cerca. ¿Qué otro polo? El que está entre los dos. ¿Cuál es? Este. No, aquí está. Este. Eso no es un polo. No, el que está al lado. Este. A la derecha de rojo. Sí, es. Allá, pero este es un polo de brazo abierto. Es decir, en ese polo de brazo abierto se eliminó uno de estos dos polos acá. Si se acuerdan, yo también agregué un cero, ¿verdad? Y el cero también es parte del lugar geométrico de las raíces. Es decir, el cero, acuérdense que el lugar geométrico de las raíces yo lo calculo a partir del lazo abierto, es decir, C por G por H. En este caso, ese cero también está afectando a la dominancia de sus polos. Por lo tanto, hay que tratar de eliminar el efecto tanto de este cero de aquí como de este polo de acá. Entonces habría que agregar un cero en el polo. Sí, pero ahí es donde viene la parte mala, y es que si yo de pronto me pongo a poner otro polo o quizás otro cero en el controlador, mi lugar geométrico de raíces cambia. ¿Y eso qué me va a traer a mí como consecuencia? Que estos polos quizás que yo los tenía en esa intersección ya no estén ubicados ahí. Por lo tanto, ¿qué podría usar? Un filtro, porque ya sabemos que si utilizamos un filtro, ¿qué pasa? No se modifica el lugar geométrico de raíces. El filtro no modifica el lugar geométrico de raíces, pero ¿dónde debemos ubicar los polos y los ceros de esos filtros? Pues hay que verlo, ¿no? ¿Dónde está ubicado ese cero? ¿Puedo saber dónde está ubicado ese cero? Si le doy clic aquí al controlador. Entonces, ese cero yo puedo decir que está ubicado en 2.929. Entonces, mi cero está ubicado en 2.929 y ese polo que me está afectando, ¿dónde se está ubicando? Vamos a ver. Ese polo está ubicado en ¿dónde? En menos 4.74. Entonces, vamos a agregar ese polo ahí. Ok. Ustedes díganme, ¿qué valor debe tener, qué debo hacer yo, qué debo agregar a mi filtro para eliminar el efecto de este polo y qué debo yo agregar a mi filtro para eliminar el efecto de este cero? ¿Puedo eliminar ese polo y ese cero? Dándole clic. Sí, así pude ver cuánto valía. No solo le di clic. Ya, ¿qué debo hacer para eliminar el defecto de ese polo en el filtro? ¿Cuánto debe valer qué debo hacer en el filtro? Ponerle un polo con menos 4, no, un 0. Exactamente. Y el otro, el polo, como lo pones. Exactamente, ¿no? Para Acuérdense ver, que, para que se ajá. Si se dan cuenta, tengo ese cero y ese polo, ¿no? Ese cero y ese polo aparecen en la ecuación, ¿verdad? De la cerrada, C por G por H sobre 1 más C por G por H. Entonces, aparentemente, ese cero que está ahí, está aquí en el numerador. Y ese polo que está allá en el cerrado, está en el denominador. Por lo tanto, para yo cancelarlos, es decir, aquí en el numerador tengo S menos más 2.929. le pones un polo. En el denominador tengo un S más 4.74. Entonces, yo tengo aquí el filtro. Aquí está
mi ecuación de lazo cerrado, es decir, C por G por H sobre 1 más C por G por H. Entonces sabemos que en el numerador de esta ecuación tengo ese punto 92 y para eliminarlo coloco en el denominador el mismo valor que está en este numerador. Entonces en ese denominador va a estar S más 2.929 y para eliminar el defecto de este polo que está en el denominador de esta función de transferencia, coloco el mismo valor pero en el numerador. Es decir, aquí le pongo S más 4.74. ¿Ya? Así se cancela esto con esto y esto con esto de acá. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso en el filtro. Entonces esa es la ventaja del filtro, que yo puedo agregar lo que yo quiera y no me va a afectar el lugar con el tipo de referencia. Vamos a poner aquí un polo real, ese polo real va a valer menos 2.92. Y el 0 4.74. Y ahí se dan cuenta, aquí he alcanzado mucho mejor el requerimiento. Ya tengo un nivel porcentual de 5 y mi tiempo de estabilización también se parece a lo que me pidieron, ¿no? Que era 2.4, pero yo he alcanzado el 2.5. Quizás si me pongo a mover un poquito más eso, alcanzo, eso ya ganan ustedes, y eso es el nivel porcentual de sí mismo, ¿no? Ya lo alcanzo mucho mejor. Los valores de C, de control. Profesor, polos y esos ceros lo puso en la función de agregado. Sí. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Todos pudieron? Puse los valores del polo y del cero, de manera que se corresponden con la ecuación de la sociedad. Polo y cero con la ecuación de la sociedad. ¿Cómo? Son este y para eliminar el efecto de este polo, tienes que agregar no sé, el mismo valor de este polo. Y para eliminar el efecto de este cero, tienes que agregar el polo con el mismo valor de este cero. Sí, tú ves cuánto te va a decir. Ustedes cuánto te va a decir. Porque puede que ustedes no te van a cuánto es suficiente. Sí, una consulta. ¿Tienes clases después? ¿Ya lo segundo? Sí, pero después es muy virtual. Además aquí. En mi oficina. Bueno, virtual. ¿De qué? Sí. ¿Qué haces? Gracias. ¿Qué haces? 5%. Al 48%. Cambiando la balanza. Oye. Sí. Bueno, entonces ahora sí vamos al problema serio. Ya, en su guía. ¿Dónde está la guía? Ya, en su guía, bueno, vamos a estar simulando un motor.
vamos a asegurar un motor. El código para ese motor está, bueno, justamente ese archivo que ustedes descargaron que se llama motor ADR.m. Entonces, ese de ahí deben abrirlo ahora en MATLAB. Lo tengo por. Aquí está el motor ADR. Y asegúrense que la figura PI esté en la carpeta que está el motor ADR. Entonces, aquí yo tengo el motor ADR. ¿Ya? Aquí está el motor ADR. Y PI, yo tengo creo que aquí está PI. Entonces, primero vamos corriendo este archivo de aquí. Como este archivo todas las líneas tiene punto y coma, no se va a imprimir por la ventana de comandos, así que vamos a imprimirlo llamando a la variable. Primero, verifiquen que la función de transferencia G la tengan igual que yo, de ese archivo. Ahí que. ¿Todos estamos ahí? ¿Ya? ¿Todos estamos ahí? ¿O todavía falta alguien? Ya, entonces, en la guía de esta práctica, en realidad no nos dan requerimientos de diseño explícitos, sino más bien nos dicen que con el controlador que nosotros tenemos, debemos tener una salida como esta que vemos aquí. Entonces, para eso vamos a utilizar la figura PI. Aquí hay algo antes de seguir. Ustedes en la tarea, con esa figura, con la otra figura que yo puse en la figura virtual que se llama PID, deben tratar de que la salida que diseñen con su controlador de la tarea se parezca a esta figura 2. Entonces, para visualizar mejor esta figura A, vamos a abrir la figura PI. Le damos doble clic aquí. Asegúrense de que esa figura PI esté en la misma carpeta de su archivo de motor ADR. Entonces aquí, ¿ustedes qué podrían decir? Sobre el nivel porcentual, 0. El orden de estado estacionario de una entrada escalón, 0. Ya. Sobre el tiempo de estabilización, ¿cómo? Ya, pero ese es el valor de la franja inferior. Ya, pero el valor del tiempo de estabilización. Por ahí hay que hacer Exactamente, hay que hacer dos franjas, ¿no? Vamos a hacer eso con las dos franjas. En este caso, cuando yo le di doble clic a esa figura, se me abrió aquí como figura 1. Entonces, yo voy a poner en mi ventana de comandos
Voy a poner aquí figure 1, entre paréntesis 1. ¿Ya? Y luego de eso voy a darle un hold on para graficar encima de esa figura 1. Hold on. Y ahora sí, voy a comenzar a graficar las dos franjas. Voy a poner aquí plot. En este caso, mi gráfica va de 0 a 0.02 en el tiempo. Entonces, el primer vector debe especificar eso, que va de 0 a 0.02. Y el segundo vector, para la franja inferior, ¿cómo calculo el valor de la franja inferior? ¿Cómo la calculo? 98%. Por punto de 98. El valor final es 1, ¿verdad? Sí. Tendría que ser 1 menos 0.02 por 1, exactamente. Y eso, este de aquí sería el valor para 0, y el valor para 0.02 sería el mismo, lo que así se nos graficaría una línea constante. Y para la franja superior, tendríamos solo cambiar este signo aquí, tendríamos que poner más. Y ahí vemos que tenemos las dos franjas graficadas, ¿verdad? Están ahí. Entonces, para saber más o menos cuánto es el valor, aquí podemos darle a esta herramienta que se llama cursor de datos. Damos clic ahí, le damos clic a la señal y podemos ir desplazando. Hasta que más o menos veamos que el Y tenga un valor de 0.98. 0.13. ¿Ya? Entonces ahí veo que me sale 0.0297. Entonces, ya aquí tengo algunos requerimientos, ¿no? Sería mi sobrenivel porcentual, sería 0. Mi error en estado estacionario también sería 0. Y mi tiempo de estabilización sería 0.0297. Entonces ahí está todo. Ya teniendo esto, puedo ir a Sysotool. Le hago Sysotool a G. Puedo sacar el diagrama de Bode. Y tengo tanto mi lugar geométrico de las raíces como mi lugar geométrico, perdón, como mi respuesta. Entonces, ¿qué haríamos primero? ¿Qué podemos hacer? Exactamente. Puedo agregar ese integrador aquí en el controlador. Doble clic a C. Y aquí le puedo dar doble clic derecho, agregar integrador. Vemos que inicialmente tenemos cuánto de error más o menos. Como 30 y algo por ciento de error, perdón, sí, 30 y algo de error, ¿no? 0.3 más o menos de error. Entonces, aquí le puedo agregar el integrador. Y vemos que ahí ya mi señal está respuesta y un valor final de 1. Entonces ahora, sobre el nivel porcentual 0, y también tenemos que tratar de obtener un tiempo de estabilización de 0.0297. Entonces, acá, en el lugar geométrico de las raíces, le damos clic derecho y podemos añadir ese requerimiento. Entonces, ya sabemos que debe ser 0.0297. En realidad, cuando yo ingreso eso a Sysotool, se me redondea a 3.
Se dan cuenta ahí 0 dio 0.3. Le doy OK y ya. Bueno, ahora ¿Cómo era? 0.02, ¿verdad? 0.0297. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí, en este caso, yo sí tengo lugares geométricos de raíz que pasan por esos dos, bueno, con la restricción de lugares geométricos de raíz y con el de negra. Pero, ¿qué pasaría si lo dejo así más o menos? ¿Cómo es? Predominante de segundo orden. O sea, en realidad, si te das cuenta, sí más o menos cumplo con el requerimiento. Tengo como 0.012. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no lo puedo dejar así? ¿Por qué no lo puedo dejar así? ¿Por qué no puedo decir que ya está mi controlador? Porque yo en ese tool puedo limitar el eje de la gente. ¿Cómo? En ese tool puedo limitar el eje de la gente que representa la gráfica. Sí, si le pones un medidor porcentual, pero acá El eje de la gente, o sea, porque me manda a 0.05 y casi no se aprecia la forma. Tiene otro requerimiento. ¿Cómo? Porque tiene otro requerimiento. Ya, ¿cuál es el requerimiento? No me acuerdo, pero sí. Conversión de cero. Exactamente, enviaron un overshoot de 0. Y como yo tengo aquí dos complejos conjugados, cuatro complejos conjugados, no hay cambios en el requerimiento. Acuérdense que si deseo tener un suelo de nivel porcentual de 0, debería tener los polos dominantes en el eje real. Entonces, ¿qué podría ser aquí? Si más o menos veo aquí, si elimino este polo de gaso abierto, se eliminaría uno de estos polos de acá de gaso cerrado y tendría lugar geométrico únicamente entre este polo de aquí y entre este polo de acá. Entonces, voy a eliminar ese polo, pero aquí viene un problema y es ¿dónde está ubicado este polo? Lo puedo ver por la gráfica, puedo mover el polo hacia allá y cercar más o menos dónde está. Sí, podría ser eso, es verdad. Pero también existe lo que dice el compañero es que puedo mover este polo de aquí así. ¿Ya? Puedo mover ese polo así y darle clic a este polo de aquí. Y veo que está como en 1.1 algo, pero no sé bien cuánto es. 1.1 y no veo bien los decimales necesarios para la precisión. Entonces, aquí yo puedo, acuérdense que existía una función que se llamaba pole, que me permitía ver los polos de ciertas funciones de transferencia. En este caso quiero ver los polos de G. Entonces, ese polo correspondería a, como aquí dice, por 10 a la 3, sería en 1104.3. Y bueno, voy a agregar un 0 entonces.
Ya. Y con eso ya no puedo mover este polo de aquí. Solo puedo mover estos otros dos. Soy de 1104. Ah, Me sale conmigo. Me sale 1 por línea de barra. ¿Dónde? Cuando ya me lo pongo por. Que es por ahí de 10, 1104. Bien. Si se dan cuenta, por ahí yo puedo mover ese polo de ahí y puedo colocarlo en esa línea negra. Y mi tiempo de estabilización parece que se parece mucho más de lo que necesitaba. Tengo como 0.013 y yo necesitaba 0.0297. Quizás si me pongo un poco más quisquilloso aquí. Ahí ya obtengo 0.029. Entonces, ahí, ¿qué tipo de controlador tengo? ¿Qué tipo de controlador tengo? PI, en un controlador PI. ¿Ya? Porque solo he usado un cero. Ok, entonces, ahora, ya sabemos que en este caso tengo dos polos que son móviles. Y veíamos, por ejemplo, en otros casos, cuando tenía dos polos, no se me cumplían los requerimientos. En este caso sí se cumple, porque este polo está como por 300, ¿verdad? Y este polo de acá está más de 5 veces alejado que este polo, por lo tanto este polo de aquí es el dominante y se cumple el requerimiento. Yo quizás también podría tratar de eliminar este polo de aquí, agregándole un cero aquí en este polo de lazo abierto, que es donde se origina, pero yo tendría un PID, ¿verdad? Un controlador PID si agrego otro cero. Pero ya no es necesario. En realidad no es necesario, pero tú sabes que cuando tenemos otro polo, ¿verdad? Que no está en esa línea, se puede aproximar, se puede decir que ese polo es dominante, pero este polo de aquí, el efecto de este polo de acá, se puede decir que su efecto es insignificante, se puede despreciar, pero no es que es totalmente cero, pero es insignificante. Pero si uno se pone así muy estricto, sí podría aquí colocar 4 0, pero ahí ya tendría un controlador PID, que es lo que ustedes tienen que hacer con la otra figura, con la figura con esta de aquí, ¿no? Con la misma planta, en el reporte, aparte de este primer ejercicio, deben tratar de hallar un controlador de manera que se cumpla algo parecido a esto en su respuesta de salida. Y ahora la última parte que vamos a hacer es simular nuestro controlador en Simulink. Entonces para eso vamos a ver Simulink. Y vamos a darle aquí a un nuevo modelo.
Entonces, vamos aquí a primero vamos a añadir nuestra función de transferencia F, es decir, la del motor. En esta versión 2016 creo que no se puede dar aquí doble clic y buscar así directamente. Entonces, vamos a ir a la biblioteca. Entonces, ¿cómo yo podía ingresar la función de transferencia aquí en Simulink? ¿Con qué bloque? Había un bloque que se llamaba Transfer Function, ¿verdad? Y ahí yo podía poner mi función de transferencia. Pero también existía otro bloque que se llamaba LTI, y ahí si yo tenía una función de transferencia ya definida en el espacio de trabajo, podía llamarla directamente. Entonces, LTI me parece que está aquí en Control System Tools, entramos. Bien. Y bueno, le doy doble clic a este bloque. En este caso, como ya tengo la función de transferencia registrada en el espacio de trabajo, la puedo llamar con la variable que la guardé. En este caso fue G. Le doy a aplicar, le doy OK. Y bueno, aquí vamos a poner nuestro diagrama de bloques. Necesitamos una entrada. En este caso, como nuestro controlador fue diseñado para una entrada a escalón unitario, bueno, de hecho, uno diseña para escalón unitario, pero una vez que uno tiene diseñado ese controlador para un escalón unitario, puede poner otros tipos de escalón, por ejemplo, un escalón con amplitud 2, 3, o lo que sea. Igual se van a cumplir los requerimientos. Entonces, en este caso, lo voy a llamar creo que está acá en sources, ya. Así, aquí está step. Y le vamos a poner, vamos a dejar los valores por default. Step time 1, valor inicial 0, valor final 1. Y luego vamos a probar con otro valor final, para que vean que igual tengo error 0 y todo lo demás. Ahora toca llamar a mi bloque de sumador. En este caso, este de aquí. Como es retroalimentación negativa unitaria, hay que cambiar de signo, el segundo signo. Le ponemos aquí menos. Bien. Y unimos esto a esto, unimos la salida de este bloque al LTI y podemos hacer la retroalimentación, ¿no? Algo que faltó aquí fue agregar el controlador. Entonces aquí en Simulink existe un bloque que se llama PID. ¿Dónde está eso? Bueno, vamos a buscarlo aquí. Ya, aquí está, este de aquí, PID controller. Lo agregamos, lo conectamos, la señal de barra delimitada. También voy a necesitar un scope, entonces para graficar y ver la comparación entre la señal de entrada y la señal de salida. Entonces ese scope bueno, también voy a buscarlo porque no recuerdo dónde está. Entonces el scope, como yo quiero comparar la entrada, la señal de entrada y la señal de salida, voy a darle doble clic y voy a configurar para que tenga dos puertos de entrada. Entonces, conecto uno de esos puertos a la salida y otro a la entrada. ¿Cuántos puertos? Dos. Y bueno, aquí en este PID debo colocar mis parámetros. Como yo solo diseñé un controlador PID, debo dejar el derivativo aquí en 0 y el proporcional en mi controlador.
¿Cuál era? ¿Cuánto vale el proporcional? La constante proporcional. 0.13. Exacto. Ya, y la integral, ¿cuánto vale? Multiplicación de 0.13 de 104. Exacto. Entonces puedo poner. ¿Cómo? ¿Puedo poner la multiplicación Sí, directa? puedes poner aquí así, puedes poner aquí 1104. Le doy a aplicar, le doy OK y vamos a simular esto. Voy a darle ya a correr. Si se dan cuenta, pareciese que tengo únicamente una señal, pero eso es porque el error en este otro escenario es igual a 0. Si de pronto aquí le hago zoom, esta parte de aquí, vamos a poder ver que tengo esa parte de tiempo de estabilización, ¿no? Son dos gráficas diferentes. Pero de esta manera podemos comprobar que nuestro controlador nos ha servido. Si nos sirvió, en su reporte deben poner esta gráfica, pero con los valores exportados a MATLAB. Es decir, no deben poner esta gráfica de aquí, sino graficar desde MATLAB. Tal como lo hacemos en otras prácticas. Antes de terminar, también me gustaría que ustedes observen que si le pongo aquí otro valor a este escalón, que ya no sea un escalón unitario, sino que yo que sé, que tengo una amplitud de 10 o de 5, también podemos funcionar con cualquier valor en realidad. Ok, te voy a dar a correr. También el tiempo de explicación, porque está en 10. Para que- Porque se ve como muy grande la gráfica. Se le baja. En 2. Sí, no se le puede ver todo. a ver. Si se dan cuenta, ahí está, ¿no? Tenemos un error de 0 y las gráficas igual son bastante similares. Pareciesen que solo tengo una gráfica, pero al momento de darle zoom, veo que sí son gráficas, solo que están tan parecidas que pareciera que son los números, pero son dos. ¿Bien? Igual ya saben, deben estos datos exportarlos a MATLAB y colocar las figuras desde MATLAB, no debe ser muy. Acuérdense que también es importante saber cuál es la señal de control. Entonces, yo puedo de pronto aquí agregar otro scope. Y este scope debería, ya está poniendo solo una señal de entrada. Este scope puedo conectarlo a la señal de control, que es este. Le doy a correr. ¿Y qué pasó con el señal de control? Ahí está la señal de control. Bien, entonces, eso de ahí, ustedes ya saben, deben hacer todo esto para la otra figura, para la figura PID que se la subí en el aula virtual. Deben presentar su reporte tal como siempre lo hacen, con todos los criterios de la rúbrica, y pues con eso no habría problema.